El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la seguridad y el apoyo a mujeres y emprendedores fueron los temas que marcaron la agenda de hoy de los presidenciables. Veamos. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, se presentó en Jilotepec, Estado de México, donde aseguró que la concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de México debe otorgarse desde ahora y no cuando finalice la construcción de la terminal aérea, por lo que aseguró que en caso de ganar la presidencia, el tema del nuevo aeropuerto será uno de los primeros puntos de su agenda que resolverá. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, encabezó una concentración ciudadana en la explanada del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, Tamaulipas. Aseguró que no pretende el voto de cúpulas, de los dirigentes de los partidos o de los líderes políticos, sino de los ciudadanos de a pie que fincan su esperanza en un mejor México. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió con mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se comprometió a dar atención especial para niños con discapacidad y alimentación sana con estimulación temprana. De igual forma, destacó que es importante ofrecer créditos a mujeres que no tengan seguridad social, refiriéndose a las que trabajan en casa. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, tuvo un diálogo con estudiantes y académicos de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, donde dio a conocer su estrategia en materia turística para potenciar a Tlaxcala como un destino de recreación. La independiente también comentó que en los últimos años, esta entidad ha pasado de ser un estado tranquilo a tener actos de violencia, por lo que trabajaría en el tema de la inseguridad. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, visitó durante la mañana la fábrica de botas Laredo en León, Guanajuato. Ahí les expuso sus propuestas de campaña como potenciar las empresas mexicanas como la fábrica de zapatos. Héctor Mendoza, 21 Noticias.